Empezar a desmenuzar un poquito esto, empezando, bueno, si os parece un poco, empezando por Pablo, pues esa definición, ¿no? ¿Cómo definiríamos ese concepto, ¿no? De nuevo orden mundial? ¿Qué organizaciones e instituciones, como el Foro Económico Mundial, Club Bilderberg, identificamos así como los principales centros de operación de esta élite global, ¿no? Aquí realmente lo que está absolutamente claro es que todas estas instituciones, todos estos grupos tienen una agenda que es común. La agenda la podemos definir de muchas formas. La Unión Europea tiene una forma muy particular de definirla. La ONU también la tiene. Pero lo que sí que está claro que ese propósito va encaminado a destruir, a ir poco a poco limando las instituciones parlamentarias, las instituciones de la soberanía nacional, para imponer una visión completamente nueva, pero que en el fondo es muy vieja, que es eliminar completamente la capacidad que tiene el individuo para autodeterminarse. Se hablan de estados totalitarios, ¿no? Yo en mis obras me he encargado de analizarlos como buenamente he podido, pero la agenda es el nuevo estado totalitario, y como precisamente no está anclado en un rostro visible, es mucho más terrorífico, pero mucho más efectivo. Pues es así, pero esa es una doble cara, ¿no? Porque nos la intentan un poco disfrazar como un plan para la sostenibilidad global, ¿no? Que les encanta ese tipo de nomenclaturas, ¿no? Pero algo se esconde detrás de la agenda, ¿no? Empezaremos a desgranarlo, pero lo que estamos viendo es que esto está llegando a todos los países. Europa está totalmente prostituida. Europa está, para mí que está totalmente perdida, porque sus gobernantes lo que han hecho es poner esa punta de lanza, esa Agenda 2030, esos planes de la élite. Aquí estamos totalmente en sumisión total. Esto va a pasos agigantados. Y aunque los medios de comunicación dicen que quizás sea algo conspiranoico, lo vemos en esos medios de comunicación también, que cómo se prestan, cómo es unidad de criterio, cómo todas las televisiones hablan de lo mismo, cómo nos están metiendo. Y lo vemos en la calle, que esa Agenda 2030, ese camuflaje de sostenibilidad es totalmente falso. Totalmente. Pero es que además la gente ya ni siquiera se traga todo eso, que es lo principal. Lo peligroso era cuando la gente compraba esa agenda y la imponía a un nivel doméstico, la tiranía de la persona doméstica, que te lo impone completamente. Vamos, aquí tenemos una zona de bajas emisiones en Cartuja. Parecerá una chorrada, pero es que realmente ahí se tiene ese tipo de cuestiones. Y es una agenda, y me gustaría dejarlo muy claro, que va totalmente dirigida a atentar contra el interés del individuo pobre. Si tú tienes un coche del año 2002, no puedes circular por una zona de bajas emisiones. Una persona que tenga una renta baja tendrá que irse a vivir en un barrio periférico. Es el rico, es el que vive del poder político el que trata de imponer esa agenda. Y además, lo peligroso que tiene esta agenda, más allá de toda esa destrucción del individuo, es que ha sido asumida por poderes que están más allá del Estado. Porque todo lo que se hace dentro del seno del Estado y de una sociedad parlamentaria puede ser controlado de alguna forma. Pero cuando es una institución de carácter supranacional que controla gobiernos mucho más poderosos que el gobierno de uno, entonces realmente ahí tenemos un problema grave. No es una tontería que las grandes potencias anglosajonas, tradicionalmente enemigas de las potencias continentales, hayan estado jugando a ese juego tan absolutamente tenebroso, y que los chinos ahí tengan mucho que decir. Vamos a pasar a un tema importante, ¿no? ¿Qué creéis que la inteligencia artificial se está metiendo? ¿Hay una agenda oculta dentro de esa inteligencia artificial? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Pablo? Vamos, realmente el tema de la inteligencia artificial es complejo porque es como todo tipo de tecnología. No es tanto que la tecnología sea buena o sea mala, sino depende del uso que se le vaya a dar y la intencionalidad que haya detrás de quien la emplea. Es como todo. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos operando, entiendo que sí hay un peligro. Como digo, no por esa tecnología en sí, sino por el uso que realmente se le va a dar, ¿no? Puede ser una vigilancia, ¿no? Exactamente. Es decir, aquí acabo de publicar yo un libro que se llama El imperio de la Stasi. Ese título hace referencia a la contraposición de El imperio de la ley. Entonces, la Stasi era una policía política que precisamente su efectividad se basaba en el hecho de tratar de controlar todo, todo en el individuo. La Stasi evidentemente no logró hacerlo, como no lo hizo la Gestapo, como no lo hizo el NKVD,
pero sin embargo la inteligencia artificial sí puede ser un mecanismo para que las élites consigan ese objetivo. Y poniéndolo en relación con dos aspectos muy interesantes que habéis tratado vosotros anteriormente, que creo que merecerían la pena tratar. Y es el tema de, claro, de dónde viene la agenda y cuál es el propósito de la agenda y por qué es un instrumento de, ¿no? Se utiliza muchísimo el término woke para banalizar este tipo de cuestiones, ¿no? Es la forma chabacana de definir... Es un progre, ¿no? Claro, pero el progre no es un tipo que tú digas, vale, es un mero pelele, sino es un agente político de una agenda política. Y esa agenda política, esa ideología woke, es un instrumento de la política exterior de las plutocracias de las potencias anglosajonas. Se ha hablado antes de la caída del Imperio Español. No se nos olvide que siempre ha habido un país, un Estado, nación o no, pero que ha tratado siempre de acabar con las potencias continentales. El Imperio Español, el Imperio Napoleónico, Francia, Alemania, cualquiera, que es la pérfida Albión, que es el mundo anglosajón. No se nos olvide que el mayor terrateniente que hay en el mundo es Bill Gates. Es un tipo Hay que decirlo, sí. que quiere precisamente que tú consumas sus hamburguesas veganas. Es una tontería. Que son de plástico. Que son de plástico. Es una tontería o una coincidencia que este hombre sea quien es y que sea alguien que pertenece a una visión anglosajona del mundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y quiénes son las potencias tecnológicamente más punteras en la inteligencia artificial? Son las potencias anglosajonas. Tenemos que creernos ahora mismo que no van a estar tentadas a emplear ese medio de control, por medio a su vez del control de las agendas políticas, de los partidos, de los grupos y de los instrumentos de financiación de las organizaciones supranacionales. ¿No es acaso la Unión Europea una organización en la cual tú cedes soberanía? ¿Soberanía que no vas a recuperar nunca? ¿Sobre qué puede legislar realmente un parlamento? Y si ahora estamos hablando de que uno ve en la producción legislativa de la Unión Europea, me parece importante detenerme en esto, y toda esa producción legislativa va dirigida o tiene un elemento común, que es eliminar la garantía jurídica de la individualidad. Y todo eso va por cambio climático, por seguridad, por tal. Pero, en definitiva, es legislación que se acaba aprobando en un Parlamento Nacional porque lo dice la Unión Europea, porque lo dice la ONU, porque lo dice cualquier tipo de organización supranacional. En el momento en el que eso aparece por cualquier motivo legislado y tú tienes que acatarlo, acabaste. Estamos hablando sobre esta agenda oculta, ¿no? La Agenda 2030. Hemos hablado de algunas cositas y ahora vamos a entrar en ese cambio climático, ¿no? ¿Crees que esto es un vehículo para coartar nuestras libertades y imponer esa agenda? Pablo, y después cada uno brevemente, un minutito o 2 minutitos, ¿vale, Pablo? De manera muy breve. Sí, absolutamente, absolutamente. Es más, creo que incluso el que lo vea de otra forma es que es innecesariamente cómplice. Porque el tema del cambio climático se ha convertido como una especie de escaparate, de juguete roto para todo, ¿no? Como lo que no se ha conseguido arrancar de otra forma, se emplea la cuestión del cambio climático para meter legislación que precisamente es absolutamente liberticida. Y lo que es peor, que perjudica precisamente a los sectores más humildes y a los sectores más periféricos. Por eso no es una tontería ni es una coincidencia que la reacción, entiéndase en un término político tal y como lo estoy empleando, la reacción a todo esto haya sido necesariamente de carácter soberanista. Y que se esté dando fuertemente de manera actual. Vemos el apoyo que está empezando a tener Vox en los barrios de carácter periférico. Yo vivo en uno de ellos y lo veo. Es decir, esto no es una cuestión que uno diga de oídas, sino que se palpa y que se ve. Porque uno ve, comprueba cómo le van quitando libertades. Y cualquiera que se oponga a eso, pues es un conspiranoico, es una suerte de hereje, es lo peor. Es alguien que hay que eliminar. Entonces, el cambio climático, el argumento del cambio climático, actualmente es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la civilización. Hasta que no se acabe con ese argumento, no se rompa completamente, no vamos a ser libres. Que hablan del tema de residuos, el tema verde, nos meten las placas solares por un tubo,
La energía nuclear como que haría falta, porque además la compramos y se están cargando toda la industria olivarera, todo el tema agrario, por poner esas placas solares, ¿no? Cuando realmente esos residuos y cuando se acaban la funcionalidad de esas placas solares y esos huertos solares, que contamina una barbaridad, igual que cuando se desmantela una planta eólica, exactamente igual. En Alemania es brutal, no funciona el tema. Es verdad que estos análisis que habéis hecho, que son muy correctos y son muy pertinentes, está bien hacerlo, pero realmente después del análisis está la síntesis y está la acción. Y realmente esas dos fases últimas no se ven. Y ya digo... Bueno, sí se está viendo. O sea, yo como locutor no me puedo mojar. Pero no, aquí, ni los curas tampoco. Aquí se dice, tú has nombrado a vos como disidencia controlada, yo no lo creo. Bueno... Yo no lo creo, porque ahora mismo es el único partido, y está mal que yo lo diga y me voy a mojar, que está haciendo, que va contra la Agenda 2030, cuando los otros están totalmente pringados. Sí, pero... Será disidencia controlada, pero lo está, yo, a mi entender, está contrarrestando todo eso. Y además lo está haciendo en las calles. Y está informando sobre eso. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está saliendo a la calle en masa contra eso? Nadie. El único partido, y lo digo así, y me da igual que me critiquen después, porque debería de ser algo neutral, pero es Vox, lo siento. Pero es que una característica de la disidencia controlada es que tiene un grado alto de afinidad con la persona a la que parasita, digamos. Sí, pero entonces o sea, ya del bipartidismo hemos terminado con ese bipartidismo, porque están saliendo partidos, y ahora mismo estamos luchando contra el sistema. El sistema, como tú lo ves, que es de barrios o de distritos postales o de... No, el sistema... Porque además te digo una cosa, Vox acaba con el tema del amiguismo y demás. Aquí a partir de ahora es meritocracia, ¿eh? Vamos, y eso... No, el Vox no acaba absolutamente con nada. Realmente lo que le da es una nueva vitalidad al sistema. O sea, el sistema sigue... es un nuevo PP realmente, es un nuevo Alianza Popular, es una ilusión. Un segundito, Pablo. Sí, mira, yo ahí quisiera decirte, yo estoy en Vox, ¿vale? Yo estoy en Vox, te lo digo abiertamente, y te puedo asegurar que pégate un poquito el micro. Que no es para nada, mejor ahora, ¿no? Ahora. Que no es para nada disidencia controlada. O sea, respeto y entiendo que tú puedas llegar a pensar eso, pero yo te aseguro que no es así. Y que la gente está todos los días, yo de hecho vengo de una carpa y la Macarena. Eso son horas que uno le echa tiempo y por no decir otra cosa. Que puede entenderse que eso es disidencia controlada, todo es disidencia controlada. Es decir, cualquier partido que no haga entonces una revolución violenta contra el sistema, con pistolas, con tanque, con artillería, sería disidencia controlada. Todo partido, y yo cuando hago política trato de ser práctico, a mí me interesa lo que se puede hacer. Lo que a uno le gustaría que se pudiera hacer, eso ya pertenece al reino de la fantasía. Hoy, nos gusta o no, estamos en un sistema, con unas normas. Habrá que llegar al poder y cambiar esas normas. Pero toda formación o grupo que no tenga directa o indirectamente en su agenda la llegada al poder completo, porque el poder que no sea completo, que no sea absoluto, no es poder, es solamente ilusión de poder. Cualquier formación que no esté por la labor de hacer eso ni tenga capacidad para hacer eso, en el fondo es una rémora en el camino. Vox, uno puede estar de acuerdo o no con él, me parece genial, pero hoy en día nadie podrá decir que no es la única formación que hace un contrapeso con el sistema. Y no solamente en España, sino Reagrupamiento Nacional en Francia, AfD en Alemania, en fin, hay muchísimas formaciones de carácter soberanista que son el auténtico polo de atracción. Los únicos que en mucho tiempo han conseguido convertir esa ira y esa necesidad en una fuerza política efectiva. Será disidencia controlada o no, pero es la cuña para romper el sistema. Y mientras existan y tengan apoyo popular, a mí me basta y me vale.